Eh, Vamos a que los niños vayan a sus clases. Del Domingo de Ramos creo que lo único que voy a decir es que el sermón tiene árboles. Y vamos, para los que toman apuntes, está titulado La fuente de vida. Salir de casa es un proceso interesante que todos enfrentamos en algún punto de nuestras vidas. Algunos se van para estudiar, otros para formar su propia familia, o simplemente por circunstancias que los llevan a dejar el hogar de sus padres. Sea cual sea la razón, ese cambio trae consigo decisiones importantes. Cuando yo me vine de Sincelejo a Medellín, me enfrenté a preguntas como: ¿yo voy a la iglesia porque mis papás van o porque realmente forma parte de quién soy? ¿Creo en Dios porque ellos creen o porque yo personalmente tengo fe en Él? ¿Voy a cierto lugar porque otros lo hacen o porque yo lo quiero? Estas preguntas incluso surgen antes de dejar el hogar. Forman parte del proceso natural de crecimiento. Cuando somos niños, muchas de nuestras decisiones y valores se fundamentan en: así son las cosas en esta casa, o aquí hacemos las cosas de esta manera y punto. Sin embargo, llega un momento en el que comenzamos a cuestionar estas ideas. Ese cuestionamiento no es rebeldía, es un paso esencial hacia la madurez. Es el proceso de definir nuestra identidad, reflexionar sobre nuestras creencias y valores, cuestionarlos y elegir una fuente confiable para decidir qué consideramos bueno o malo. Ya no es la sabiduría de papá y mamá. Debemos escoger sobre qué base vamos a construir nuestras propias decisiones de vida. Interesante tema para que meditemos esta Semana Santa, que es para pensar. Para hablar de eso, me gustaría comenzar hablando del conocimiento del bien y del mal. Y quiero que veamos cómo lo entienden estos dos conceptos la Escritura. En la Biblia hebrea, el bien y el mal tienen significados profundos que van más allá de las traducciones habituales. Tov es la palabra hebrea para lo bueno. Se refiere a lo que es moral y éticamente bueno. No solo a eso, sino también a lo que es beneficioso, agradable y bueno en su condición o estado. Es un concepto amplio que abarca todo lo que promueve la vida, el bienestar, la armonía. Por otro lado, Ra abarca tanto lo moral y éticamente malo como lo que es dañino, desagradable o deficiente en condición. Es eso que causa perjuicio, desorden, separación. Esos términos nos invitan a reflexionar sobre cómo nosotros entendemos lo bueno y lo malo. No solo desde la perspectiva ética, sino también considerando sus efectos en nuestra vida, nuestras relaciones y el mundo que nos rodea. La primera mención del conocimiento del bien y del mal ocurre en el jardín. Dios crea un santuario lleno de muchos árboles. Entre ellos destacan dos árboles especiales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a Génesis 2, versículo 8. Dios, ¿lo tenemos? Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal.
A continuación, en el versículo 16, Dios le da una orden al hombre y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Notemos que el mandamiento es que se puede comer de todo árbol libremente, no de que no se puede comer, eso está después. Entonces tenemos dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pareciera que este último mereciera el nombre del árbol de la muerte, pues lo ponen en contraste directo al árbol de la vida y además te dicen que si lo comes te mueres. Eso nos lleva a preguntar: ¿es perjudicial conocer el bien y el mal? Y a todas estas, ¿qué es el conocimiento del bien y del mal? Ya sabemos qué es el bien y el mal por separado, pero ¿qué es conocimiento del bien y del mal? Esa frase es poco frecuente en la Biblia. Se usa en contextos específicos, a menudo para describir niños o personas inmaduras que aún no han alcanzado la sabiduría y necesitan ser instruidos en ella. Podemos verlo en Deuteronomio 1:39. En cuanto a sus hijos pequeños que todavía no saben distinguir entre el bien y del mal, y de quienes ustedes pensaron que servirían de botín, ellos sí entrarán en la tierra y la poseerán, porque yo se la he dado. En este caso está hablando de la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Se trata de una generación inmadura que necesita aprender a distinguir entre el bien y el mal para tomar sus propias decisiones. De allí se deriva toda la narrativa de Deuteronomio, en la que Moisés les vuelve a enseñar la ley de Dios, la cual debería ser su fuente de sabiduría para esta nueva generación. Que si ellos la escuchan y obedecen, aprenderán a discernir entre el bien y el mal. Aprenderán sabiduría y les irá bien. Vamos a mi ejemplo favorito en Primera de Reyes 3, versículos 7 al 9. Pero lo voy a leer en mi traducción acá, aunque pongámoslo allá también. Primera de Reyes 3, versículo 7. Y ahora, oh Yahvé, Elohim mío, tú has constituido a tu esclavo rey en lugar de mi padre David. Aunque soy un joven pequeño y no sé cómo salir ni cómo entrar, y tu esclavo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar, da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Aquí, Salomón, en oración, le dice a Dios que se considera como un niño y le pide que le dé un corazón que escuche. Salomón está pidiendo la clave para obtener sabiduría, un corazón dispuesto a escuchar, porque sólo así se puede discernir entre lo bueno y lo malo. Es así como podemos adquirir sabiduría. Eso es precisamente lo que implica el conocimiento del bien y del mal, sabiduría. Es la capacidad de entender entre lo que es beneficioso, agradable y bueno en condición y lo que es dañino, desagradable o deficiente en su naturaleza. Según estos textos que hemos revisado, entonces conocer el bien y el mal es algo positivo, algo que deberíamos buscar. Entonces, ¿por qué la consecuencia de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal es la muerte? Recordemos que el Génesis no tiene como objetivo explicar los eventos del principio desde una perspectiva histórica o científica. Más bien es una obra literaria teológica cuyo propósito principal es acercarnos teológicamente a los relatos que contiene. Así, al considerar el conocimiento del bien y del mal, podemos observar lo siguiente.
Dentro de la propuesta teológica de Génesis 1 y 2, vemos que hasta ese momento, en todo el cosmos, solo Dios conoce lo que es agradable o beneficioso, lo que es bueno. Al final de los días 3, 4, 5 y 6 de la creación, Dios observa y declara, y vio Dios que era bueno. También vemos que Dios es el proveedor de lo bueno, especialmente cuando algo es no bueno. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces crea a la mujer. De esta manera Dios es presentado como el conocedor de lo bueno y lo malo, mientras que el ser humano es un niño inmaduro que aún no sabe distinguir entre el bien y el mal. En ese contexto, Dios debería ser el que le enseñe al ser humano, y el ser humano es el niño que debe ser enseñado. Un autor lo pone de la siguiente manera: la sabiduría es buena y por tanto podemos asumir con seguridad que Dios no tenía la intención de retenerla de la humanidad. Pero la verdadera sabiduría debe ser adquirida a través de un proceso, generalmente a partir de la instrucción de aquellos que son sabios. En los ejemplos que vimos, el pueblo de Israel debía aprender sabiduría de la ley que Dios le dio a Moisés. Salomón debía aprender a escuchar la voz de Dios y su ley. Incluso Jesús escuchó y aprendió sabiduría de quienes le enseñaban y de Dios mismo. Y luego él mismo se convirtió en aquel que enseñaba y le explicó sabiduría a sus discípulos. Entonces, en la historia del Génesis, el árbol de la vida se presenta como alternativa al árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol de la vida representa la acción de confiar en Dios y en su sabiduría y no tomar la sabiduría por mis propias manos, sino confiar en la sabiduría de Dios, una sabiduría que lleva a la vida eterna, una vida en comunión perfecta con Dios en la que Él nos enseña qué es lo bueno, qué es lo malo y no tomamos la decisión por nosotros mismos. ¿Qué árbol escoges tú? En esta escena, luego de que Dios da el mandamiento, los dos árboles representan una elección para el hombre entre dos opciones para llegar a la sabiduría. ¿Tomarán del fruto del árbol para obtener sabiduría por su propia cuenta y ser como Dios? ¿O confiarán en Dios y en que Él les enseña sabiduría escuchando su palabra que da vida eterna? Ya ustedes habrán leído y escuchado la propuesta del Génesis. El ser humano decidió buscar la sabiduría por sí mismo, independiente de Dios. Y así se perdió la alternativa, el árbol de la vida, que representaba ese acceso a la presencia de Dios y una relación cercana a Él en la que Él nos enseña la verdad de vida. John Walton lo pone de la siguiente forma: al tomar del árbol, Adán y Eva estaban tratando de establecerse como un centro satélite de sabiduría aparte de Dios. Es una respuesta infantil. Puedo hacerlo yo mismo. Quiero hacerlo a mi manera. No son un rechazo a la autoridad per se, sino una insistencia en la independencia. El acto es una afirmación de que todo gira en torno a mí y es algo que ha caracterizado a la humanidad de manera individual y colectiva desde el primer acto. Con las personas como la fuente y el centro de sabiduría, el resultado no fue un orden centrado en ellas, sino desorden. Afortunadamente, Dios, en su fidelidad, decidió hacer todo lo necesario para restaurar el orden y nuestra relación con Él de manera que podamos alcanzar vida. Y entonces viene Jesús, Dios hecho hombre, para enseñarnos la sabiduría que da vida. Él es la palabra de vida encarnada, a la cual debemos escuchar, imitar y seguir. Pedro lo expresa de manera clara cuando Jesús le da a sus discípulos la opción de irse. Ellos
En ese punto saben que no hay otra fuente de verdad y sabiduría que conduzca a la vida. Solo Dios. Y Pedro exclama, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Dios mismo testifica en el momento de la transfiguración que Jesús es el filtro por el cual debemos pasar las Escrituras, porque Él las encarna en su vida. Jesús mismo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el árbol de la vida que nos enseña a vivir de manera digna el llamado que hemos recibido como hijos de Dios y miembros de su reino. Entonces, hoy se nos presenta la decisión de Adán. ¿Qué árbol elegimos nosotros? ¿Qué opción habrían elegido ustedes? ¿Cuál eligen a diario? Porque esto es un asunto de la vida diaria. De manera consciente o inconsciente escogemos uno de los dos árboles. Todo lo que consumimos, las personas con las que nos relacionamos, lo que escuchamos, vemos, leemos, puede llegar a convertirse en nuestra fuente de sabiduría, nuestra fuente de conocimiento del bien y del mal. Estamos eligiendo esas fuentes falsas por encima de la sabiduría de Dios, por encima de Jesús. Nuestra fuente de conocimiento del bien y del mal es TikTok, Facebook o las Escrituras. Libros de autoayuda, la opinión de profesores, políticos o personas a las que admiramos, o es la palabra de Dios, Jesús. De manera práctica, ¿qué estamos haciendo cuando vamos manejando en el moto, en el carro? ¿Cómo tratamos al que se nos cierra, al que no nos deja pasar, al peatón? La sabiduría del mundo dice, defiéndete, no dejes, pita, insulta. La sabiduría de Dios dice, ama a tu prójimo, aunque sea ese señor que acaba de atravesarse. Son dos fuentes distintas de saber qué es lo bueno en ese momento. Cuando nos enojamos con nuestro hermano, con el amigo, con el cónyuge, ¿actuamos según nuestra propia sabiduría o con la sabiduría de Dios? Si actuamos con nuestra propia sabiduría, probablemente traiga separación, traemos caos a esa relación. Pero si controlamos nuestra lengua, podemos luego más bien dar palabras que traen vida a esa relación. Ante una situación en la que podemos tomar ventaja por métodos ilícitos, cuando se nos ofrecen dineros extraños en el trabajo, o cuando tenemos la opción de hacer trampa en la universidad, no sé, ¿actuamos de acuerdo a la definición de lo bueno y lo malo que tiene el mundo o según la definición de lo bueno y lo malo de Dios? Nuestra fuente de sabiduría debe ser Dios y nuestro modelo debe ser Jesús. Él fue el Adán que dijo, no se haga lo que yo creo, sino lo que tú quieres. Y dice el Proverbio 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Otro autor hace este comentario. Dios es, por definición, la fuente de sabiduría y por tanto su presencia establece un centro de sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. La sabiduría en su enfoque bíblico se refiere a la búsqueda de orden en todas las categorías de la vida. Palabra, familia, gobierno, relaciones interpersonales, relación con Dios, toma de decisiones. La sabiduría es el resultado cuando percibimos el orden, lo perseguimos, lo preservamos, lo promovemos, lo procuramos y lo practicamos. La verdadera sabiduría encuentra su fuente y su centro en Dios, no en uno mismo específicamente o en la humanidad en general. Así, cuando buscamos la sabiduría por nuestros propios medios, mostramos que confiamos en nosotros mismos antes que en Dios. Dios debe ser a quien miremos siempre,
para aprender a distinguir entre el bien y el mal, aún en medio de lo que leamos, lo que escuchemos, lo que veamos, lo que vivamos. Y eso nos convierte luego a nosotros mismos en árboles de vida. Quiero que leamos el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. El Salmo 1 nos habla de dos personas, o de las mismas dos elecciones. Una que tiene por costumbre escuchar la supuesta verdad y sabiduría de los malos. No solo la escucha, sino que también la sigue y está de acuerdo con ese consejo. Otra persona que escucha a Dios, piensa y medita en lo que dice Dios y tiene a Dios como fuente de sabiduría. Este que lee la palabra, medita en ella, los compara con árboles fuertes y frondosos que están cerca de una fuente de agua, porque Dios los prospera. Se convierten en personas estables y trascendentes, no como la basura que vuela por allí. Son los que tienen autoridad para dar juicio, porque han aprendido el bien y el mal de la fuente correcta, y Dios cuida su caminar. Eso es lo que vivió Jesús. Jesús aprendió sabiduría, lo leemos en Lucas. Y sabemos que Él aprendió la Torá, la ley y los profetas, y puso esa palabra como centro en su vida. Más aún, nosotros sabemos que Él era la misma palabra encarnada. Como ninguno la entendió bien y la enseñó en sus sermones. Compórtense como ciudadanos del reino, sigan la sabiduría de mi Padre, imítenlo a Él, para que otros los vean, así como el árbol frondoso se ve de lejos, como la lámpara que uno pone muy arriba y se ve en medio de la oscuridad. Para que otros sean bendecidos con su actuar, les den sombra como el árbol, los preserven como la sal, les den el valor como humanos que tienen aun cuando otros los desprecian, con ese amor que ustedes les demuestran, aun cuando son sus enemigos. Para que ustedes estén firmes y estables, con raíces profundas como una casa sobre la roca. Ahora, meditar en la palabra de Dios no es estar todo el día ahí, dichoso es quien no sigue el consejo del malo. Meditar en la palabra de Dios es leer la Biblia. Esa es la tarea más obvia y la primera con la que ustedes deberían volver a sus casas esta mañana. Leer la Biblia. ¿Cómo se llama esta iglesia? Aquí están las palabras de vida eterna de Jesús. Creemos que es la palabra de Dios y leerla y meditar en ella es la base de una comunión con Dios hasta que Él vuelva. Pero quiero mencionar otras cosas que son importantes. Esto que estamos haciendo hoy aquí, venir los domingos a congregarnos, a escuchar reflexiones en torno a esas palabras de vida eterna. Cantar canciones que contienen la palabra. Escucharlas y ojalá de forma consciente, no solo en automático, aunque a veces también es bueno tenerlas ahí de fondo. Eso edifica y nos alimenta de la verdadera sabiduría. Hablar con amigos. Rodéense de buenos amigos. Personas que les hablen de lo que Dios hace en sus vidas personales, porque cada uno de ustedes
desde su experiencia con Dios, algo ha tenido que aprender. Comparta eso con su hermano. Cuente lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es palabra de vida. Dios le habla al otro por medio de su historia, por medio de la vida de otros. Así como en el Salmo 1 las malas amistades enseñan sabiduría independiente de Dios que solo lleva a la perdición, rodearnos de personas que así como nosotros están aprendiendo sabiduría de la fuente correcta, nos ayuda a crecer a nosotros mismos también. Qué cosa bella la comunidad. Escuchen sabiduría, aprendan sabiduría y vivan, y serán árboles de vida para el otro. Para aquellos que están en oscuridad, para aquellos que están secos y sedientos de vida, Dios les hablará por medio de ustedes. Y quiero terminar con la promesa del Salmo. El camino del justo, de aquel que busca sabiduría en la palabra de Dios, lo cuida Dios. Es un camino de vida en contraste con el camino de muerte de los malos. Nos lleva de vuelta a esa comparación entre el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno nos lleva a una vida y una relación cercana con Dios y el otro nos lleva a la perdición. Y yo quiero que leamos la extensión de esa promesa en Proverbios 3, versículos 13 al 18. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Esos son los beneficios de aprender sabiduría de Dios. Dios, gracias porque tú quieres darnos sabiduría para la vida. Para darnos vida a nosotros y para que nosotros seamos fuente de vida para otros. Ayúdanos a escuchar tu voz